En un mundo dominado por la inteligencia artificial, las máquinas aprenden más rápido que nosotros, pero solo una cosa sigue siendo irreemplazablemente humana, la capacidad de entender, manejar y transformar las emociones. Y quienes la dominen, serán los verdaderos líderes del futuro. Durante décadas, el éxito se midió por la capacidad de memorizar, resolver ecuaciones o superar pruebas estandarizadas. Sin embargo, a medida que la automatización avanza y los algoritmos aprenden a pensar, surge una pregunta más profunda: ¿qué nos queda a los humanos? La respuesta está en una forma de inteligencia que no puede programarse, la emocional. Daniel Goleman, uno de los principales investigadores del tema, demostró que las emociones no solo influyen en la mente, sino que dirigen cada decisión, cada relación y cada resultado. Según estudios de la Universidad de Yale y Harvard Business Review, el 90% de los líderes de alto rendimiento poseen un nivel elevado de inteligencia emocional. No son los más brillantes en teoría, sino los más sabios en humanidad. Mientras el coeficiente intelectual puede abrirte la puerta a un empleo, la inteligencia emocional decide si logras quedarte ahí, ascender o inspirar a otros. Es la diferencia entre el médico que cura y el que acompaña, entre el jefe que ordena y el líder que transforma. En un mundo de datos y pantallas, quienes sepan leer el lenguaje invisible de las emociones se convertirán en los nuevos arquitectos del progreso humano. La inteligencia emocional no se hereda, se aprende, se entrena y se expande. Y a diferencia del coeficiente intelectual, que tiende a permanecer estable, la inteligencia emocional puede desarrollarse a cualquier edad. Esa plasticidad la convierte en el activo más valioso del siglo XXI. En este viaje, exploraremos los principales rasgos que comparten las personas emocionalmente inteligentes, aquellos que no solo sobreviven al cambio, sino que prosperan en él. Rasgos que explican por qué algunos mantienen la calma en el caos, inspiran sin imponerse y logran resultados extraordinarios sin perder su equilibrio interior. Autoconocimiento, el mapa interno del líder. Todo comienza por dentro. El autoconocimiento es la base silenciosa de toda inteligencia emocional. Es la habilidad de reconocer lo que sentimos, entender por qué lo sentimos y anticipar cómo esas emociones moldean nuestras decisiones. Un estudio del Instituto de Liderazgo Korn Ferry halló que el 83% de los líderes con alto desempeño poseen una autopercepción precisa de sus emociones. No se dejan arrastrar por ellas, las comprenden y las canalizan. Quien se conoce a sí mismo no reacciona, responde. Sabe cuando su enojo nace del orgullo, cuando la tristeza viene del miedo y cuando el entusiasmo es puro impulso. Esa claridad interna es lo que diferencia al impulsivo del estratega. Las personas emocionalmente inteligentes han aprendido a observar su mundo interior sin juzgarlo. Lo analizan con la misma curiosidad con la que un científico observa una reacción química. Pero llegar a ese nivel de conciencia no es un acto de suerte, sino de disciplina. La neurociencia demuestra que el cerebro se reorganiza con la práctica constante de la introspección. Cada vez que una persona reflexiona sobre sus emociones en lugar de reprimirlas, fortalece las conexiones neuronales que unen la corteza prefrontal, la zona racional, con la amígdala, el centro emocional. Con el tiempo, esa conexión se traduce en dominio emocional, claridad mental y estabilidad psicológica. Los grandes líderes no solo saben lo que sienten. Saben cómo ese sentimiento afecta a los demás. En contextos de crisis, esa autoconciencia se convierte en brújula. Cuando todos ceden al pánico, ellos encuentran el centro. No porque no sientan miedo, sino porque lo entienden. Y en ese entendimiento radica su poder. El autoconocimiento no es mirarse al espejo, sino atreverse a mirar hacia adentro. Requiere humildad para aceptar defectos, coraje para confrontarlos y sabiduría para transformarlos en aprendizaje. En un mundo que premia la velocidad y el ruido, detenerse a escuchar lo que uno siente se ha vuelto un acto revolucionario. Autogestión, el arte de gobernarse a sí mismo. Saber quién eres no basta. La verdadera maestría emocional comienza cuando logras gobernarte en medio del caos. La autogestión es esa frontera invisible entre el impulso y la acción, entre sentir y decidir. Las personas emocionalmente inteligentes no reprimen sus emociones, las regulan. Han aprendido que cada emoción tiene un propósito y que dominarla no significa eliminarla, sino dirigir su energía hacia algo constructivo. Un estudio global del World Economic Forum sobre habilidades clave para 2025 situó la autogestión emocional entre las 5 competencias más valiosas del mercado laboral. En un entorno dominado por la presión, la incertidumbre y la inmediatez, quienes conservan la calma y piensan con claridad se convierten en los nuevos estrategas del cambio. No son los que reaccionan más rápido, sino los que responden con precisión quirúrgica. La neurociencia ha revelado que cuando una persona logra detener una reacción emocional intensa, como la ira o la ansiedad, durante apenas 6 segundos, su cerebro activa el circuito de autorregulación.
Ese breve lapso puede transformar una discusión en diálogo, un error en oportunidad o un impulso destructivo en decisión consciente. En los equipos de alto rendimiento, este tipo de control emocional multiplica la productividad y reduce hasta un 40% los conflictos interpersonales. La autogestión también implica resiliencia, la capacidad de adaptarse sin quebrarse. En tiempos de crisis, las personas con alta inteligencia emocional no niegan la realidad, la reinterpretan. Ven los obstáculos como desafíos, no como sentencias. La psicología positiva ha demostrado que quienes mantienen una actitud flexible frente a la adversidad activan regiones del cerebro asociadas con el aprendizaje y la creatividad. En otras palabras, convierten la frustración en combustible para mejorar. Ser dueño de uno mismo no es vivir sin emociones, sino vivir sin ser esclavo de ellas. El líder que domina su temperamento inspira confianza, el profesional que mantiene la calma ante la presión proyecta autoridad. El ser humano que aprende a respirar antes de reaccionar descubre que la verdadera libertad empieza dentro. La autogestión emocional es el punto donde el caos se convierte en sabiduría y la reacción en poder. Conciencia social, el poder de la empatía profunda. Comprenderse a uno mismo es apenas la mitad del camino. La otra mitad consiste en comprender a los demás. La conciencia social es la habilidad de percibir lo que otros sienten sin que lo digan, de leer los gestos, las pausas y los silencios que revelan más que las palabras. Las personas emocionalmente inteligentes captan la atmósfera emocional de una habitación como un radar invisible. No adivinan, observan, interpretan y se conectan con una precisión que trasciende el lenguaje. Un estudio de la Universidad de Yale demostró que los equipos con líderes empáticos tienen un 50% más de colaboración y hasta un 40% menos de rotación laboral. La empatía no es debilidad, es estrategia. Permite anticipar reacciones, construir confianza y generar un entorno donde las personas rinden más porque se sienten comprendidas. En el liderazgo moderno, entender el estado emocional de los demás es tan importante como entender los indicadores financieros. La conciencia social también es la base de la conexión humana. En una época dominada por la virtualidad, mirar a los ojos y escuchar de verdad se ha vuelto un acto poco común. La psicología social ha mostrado que las personas que practican la escucha activa desarrollan relaciones más estables y son percibidas como más competentes y confiables. En cambio, quienes interrumpen o minimizan las emociones ajenas activan en el otro una respuesta defensiva que destruye la comunicación. Empatizar no significa absorber el dolor ajeno, sino resonar con él sin perder el equilibrio. Los profesionales de la salud, los docentes, los líderes de equipo y los padres que poseen esta habilidad logran influir sin imponer, motivar sin manipular y sanar sin hablar demasiado. La empatía crea puentes donde otros solo ven fronteras, y en un mundo fragmentado, esa capacidad es un superpoder silencioso. Desarrollar conciencia social requiere práctica deliberada. Implica detenerse, observar y preguntar antes de juzgar. Significa entrenar la mente para escuchar no solo lo que alguien dice, sino lo que intenta decir. La ciencia ha comprobado que cuando una persona empatiza genuinamente, su cerebro activa las mismas áreas neuronales que la del otro, un fenómeno conocido como resonancia emocional. Es la prueba biológica de que, en el fondo, estamos conectados. Gestión de relaciones, la alquimia del liderazgo emocional. La gestión de relaciones es el arte más complejo y poderoso de la inteligencia emocional. No basta con entender tus emociones ni las de los demás, hay que saber orquestarlas para construir vínculos que inspiren, movilicen y transformen. En el terreno humano, las relaciones son como organismos vivos, respiran, se expanden o se deterioran según la calidad emocional que las alimenta. Las investigaciones de la Escuela de Administración de Yale revelan que las emociones son contagiosas y que el estado emocional de un líder se propaga en su equipo como una corriente invisible. Si el líder está ansioso o irritado, el grupo replica ese clima. Pero si irradia calma, entusiasmo y claridad, el rendimiento colectivo puede aumentar hasta un 30%. La gestión emocional no es un gesto de amabilidad, es una herramienta de alto impacto estratégico. Los líderes emocionalmente inteligentes no manipulan, inspiran. Escuchan incluso cuando no están de acuerdo, y buscan comprender antes que imponer. Son conscientes de que cada conversación puede fortalecer o fracturar la confianza. Según estudios de Gallup, los empleados que confían en su líder tienen el doble de compromiso y 3 veces más probabilidades de permanecer en la organización. En un mundo donde el talento escasea, esa confianza se ha vuelto la moneda más valiosa. La gestión de relaciones no se limita al ámbito laboral. Abarca la amistad, la pareja, la familia y cualquier espacio donde las emociones se entrelazan. Quien domina este arte sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Entiende que una disculpa sincera puede reparar más que una argumentación brillante, y que a veces, el silencio correcto vale más que 1000 palabras precisas.
Construir relaciones emocionalmente sanas es una forma de liderazgo cotidiano. Significa influir sin dominar, enseñar sin humillar y acompañar sin controlar. Las personas que practican esta alquimia emocional logran algo que las máquinas jamás podrán replicar: crear confianza genuina. Y en un tiempo donde la desconfianza se ha vuelto norma, quienes sepan cultivarla serán los nuevos arquitectos del progreso humano. La inteligencia emocional en acción, cómo transforma la vida y el liderazgo. La verdadera medida de la inteligencia emocional no está en lo que alguien sabe, sino en cómo lo aplica. Se revela en los momentos de tensión, en las conversaciones difíciles, en las decisiones que requieren equilibrio entre razón y empatía. En un estudio global de Talent Smart, que evalúa más de 1 millón de profesionales, se descubrió que el 90% de los mejores desempeños laborales corresponden a personas con alto nivel de inteligencia emocional. Los resultados hablan por sí solos. Controlar las emociones es tan decisivo como dominar la técnica. Pero el impacto va más allá del trabajo. La inteligencia emocional define cómo amamos, cómo educamos y cómo convivimos. En la familia, se traduce en paciencia. En la amistad, en comprensión. En la pareja, en confianza. La Universidad de California comprobó que los vínculos donde ambos miembros desarrollan empatía y autogestión emocional presentan un 60% menos de rupturas. Comprender y comunicar con claridad emocional es, en esencia, un acto de amor consciente. En el liderazgo, esta habilidad marca la frontera entre la obediencia y la inspiración. Un jefe con baja inteligencia emocional puede obtener resultados a corto plazo presionando a su equipo, pero a largo plazo destruye la moral, la creatividad y la lealtad. En cambio, un líder con alta inteligencia emocional eleva el rendimiento porque conecta con la esencia humana de su gente. Sabe que el entusiasmo se multiplica, igual que el miedo, y que su estado emocional se propaga como una ola. Incluso en entornos tecnológicos y automatizados, los datos confirman que la inteligencia emocional se convertirá en la ventaja competitiva más buscada. Según la Intent Global Report 2024, esta habilidad será el principal diferenciador en los empleos del futuro. Las máquinas podrán calcular, pero no consolar. Podrán optimizar, pero no inspirar. En un planeta hiperconectado y emocionalmente fragmentado, el equilibrio interior será la nueva forma de liderazgo. Y más allá de los estudios y cifras, la inteligencia emocional es una forma de conciencia colectiva. Es la comprensión de que cada gesto puede mejorar o empeorar el día de alguien. Que la empatía no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Que, como demostró el conductor de autobús que transformaba el ánimo de sus pasajeros en Nueva York, un solo acto de calidez puede iluminar la rutina de miles. En última instancia, ser emocionalmente inteligente no es una habilidad, es una forma de civilización. Neuroplasticidad y evolución emocional, como el cerebro se entrena para sentir mejor. Ninguna habilidad emocional es estática. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de reconfigurarse a lo largo de toda la vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Esta propiedad permite que nuevas conexiones neuronales se formen cada vez que practicamos la autorreflexión, la empatía o la regulación emocional. Dicho de otro modo, cada vez que elegimos responder con calma en lugar de reaccionar con ira, estamos literalmente reescribiendo nuestro cerebro. Daniel Goleman lo describió como un entrenamiento interno comparable al ejercicio físico. Cuanto más se practica la autoconciencia o la escucha empática, más fuerte se vuelve el circuito cerebral que la sostiene. Investigaciones del Instituto Max Planck confirmaron que 8 semanas de entrenamiento en mindfulness pueden aumentar la densidad de materia gris en las áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y la compasión. El cambio no es filosófico, es biológico. Cambiar un hábito emocional es incómodo al principio. Es como cruzar los brazos al revés, se siente extraño, incluso antinatural. Pero con la repetición constante, esa incomodidad se convierte en fluidez. La neuroplasticidad no juzga si lo que aprendemos es bueno o malo, simplemente refuerza lo que repetimos. Por eso, la práctica consciente de la empatía o la calma se transforma en una inversión neurológica. Lo que hoy exige esfuerzo, mañana se convierte en reflejo. El cerebro emocional aprende a través de la experiencia directa, no de la teoría. Una persona puede leer decenas de libros sobre liderazgo y seguir siendo incapaz de escuchar. Pero si se compromete a observar, a detener sus impulsos y a comprender los estados internos de los demás, su cerebro comenzará a operar de forma diferente. La corteza prefrontal fortalecerá su dominio sobre la amígdala, reduciendo las respuestas automáticas de miedo o enojo. Esa es la ciencia detrás del autocontrol y la serenidad. La evolución emocional es la nueva frontera del desarrollo humano. No se trata solo de pensar mejor, sino de sentir mejor. El futuro pertenece a quienes puedan equilibrar la lógica con la compasión, la firmeza con la sensibilidad.
Y si algo ha demostrado la neuroplasticidad, es que ningún temperamento es definitivo. Cualquier persona puede reaprender a sentir. Porque la inteligencia emocional no es un don. Es una decisión que el cerebro puede volver hábito y el alma, propósito. El impacto colectivo de la inteligencia emocional, como cambia organizaciones, culturas y sociedades. Cuando la inteligencia emocional deja de ser un rasgo individual y se convierte en un valor compartido, el cambio trasciende lo personal. Se filtra en los equipos de trabajo, en los sistemas educativos y en la vida pública. Las empresas que integran la empatía en sus estructuras no solo aumentan su productividad, sino que reducen el desgaste mental y los conflictos internos. Un entorno emocionalmente sano no es una utopía corporativa, es una estrategia de supervivencia. Los estudios del World Economic Forum lo confirman. Las organizaciones con culturas basadas en la confianza y la comunicación emocional abierta retienen hasta un 50% más de talento que aquellas que operan bajo modelos de control y miedo. No se trata de discursos motivacionales, sino de biología aplicada a la gestión humana. Donde hay empatía, el estrés disminuye, la creatividad florece y la innovación encuentra espacio. La inteligencia emocional, en esencia, genera rendimiento sostenible. Pero el verdadero impacto se siente cuando esta conciencia emocional alcanza la esfera social. En comunidades donde se promueven la escucha, la cooperación y la regulación emocional desde la infancia, los índices de violencia bajan y la cohesión social aumenta. Finlandia, pionera en programas de educación emocional, logró reducir en más del 40% los casos de acoso escolar en una década. No fue una política punitiva, sino una transformación educativa basada en la empatía. A escala global, la inteligencia emocional redefine el liderazgo político y cultural. En tiempos donde la polarización domina el discurso público, los líderes con capacidad de conectar emocionalmente logran unir en lugar de dividir. No porque eviten el conflicto, sino porque lo humanizan. Comprenden que detrás de cada opinión hay una historia, y detrás de cada voto, una emoción. La gobernanza del futuro no se medirá por la fuerza del mensaje, sino por la sensibilidad de quien lo transmite. Así, el impacto colectivo de la inteligencia emocional no se limita a hacer individuos más equilibrados, sino a formar sociedades más conscientes. Civilizaciones donde la tecnología se use con propósito, donde la educación forme carácter antes que currículo, y donde la empatía se considere una infraestructura esencial. Porque si el siglo XX fue la era de la inteligencia técnica, el XXI será recordado como el despertar de la inteligencia emocional. La que nos enseña a construir progreso sin olvidar la humanidad. El último territorio de la evolución humana. La historia de la inteligencia emocional no es una moda psicológica ni un concepto de autoayuda. Es la continuación lógica de la evolución humana. Hemos conquistado la materia, descifrado el genoma, colonizado la información. Pero el próximo salto no será hacia afuera, sino hacia adentro. El mayor avance de este siglo será aprender a gobernar nuestras emociones con la misma precisión con la que dirigimos una nave o diseñamos un algoritmo. Cada vez que alguien elige la empatía sobre la indiferencia, la calma sobre la reacción o la comprensión sobre el juicio, el mundo cambia, aunque nadie lo vea. No se trata de grandes revoluciones, sino de millones de gestos silenciosos que redibujan la manera en que habitamos el planeta. La verdadera inteligencia emocional no busca dominar a los demás, sino comprenderlos. No promete felicidad constante, sino equilibrio, propósito y conexión real. En un futuro donde las máquinas piensen y decidan más rápido que nosotros, la diferencia será emocional. Porque mientras la inteligencia artificial procesa datos, la humana interpreta significados. Y ese es un poder que no puede codificarse. La empatía, la calma y la compasión seguirán siendo los últimos territorios inexplorados del alma. En ellos se esconde la respuesta a una pregunta esencial: ¿qué significa realmente ser humano? Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Significa que formas parte de una generación que busca entender antes que reaccionar, construir antes que destruir. Por eso, si este mensaje resonó contigo, comparte este video, suscríbete y activa la campana. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permite hacer las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.